Las 7, las 6 en Canarias. Bienvenidos, amigos, si se incorporan ahora a la sintonía de Es Radio. Bueno, tal y como está España, hay que pensar en Francia. Los hay que les gustará Portugal. Incluso hay casos, los ricos, que dirán, bueno, es que yo, como decía Chávez, el imputado en el Supremo, yo en Marruecos estoy como en casa. ¿Será que habrá comprado parcelas? Porque vamos, yo voy a Marruecos y lo último que se me ocurre es que estoy en Teruel. Vas a Francia y ya es otra cosa. Ya eso es Europa como nosotros. O sea, ya es otra cosa. Bien, pues nunca estuvo tan cerca el sur de Francia, que es una maravilla. Para viajar en trenes de AVE, los de Renfe y también en la Société Nationale de Chemin de Fer, o sea, la SNCF, que son los caminos de hierro, como llamaban antes al ferrocarril. Bueno, pues se pueden comprar los billetes para ir a Marsella por 90 euros. Desde Barcelona o a través de Barcelona, atravesándola rápidamente, pues entonces se pueden ir a Lyon, a Toulouse, a Carcassonne, a Nîmes, donde hay el Coliseo romano es romano y es plaza de toros, que les voy a contar. Y pueden ir a Aviñón, que en su tiempo tuvo papa y todo, porque es que en el sur de Francia no se han privado de nada, nunca. Bueno, pues desde 39 euros, que es un precio es prácticamente regalado. Bueno, más información, renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Bueno, ¿qué hacía ayer? ¿Qué hacía anteayer? ¿Qué hacía anteanteayer? ¿Y anteanteayer? Pues llovía en Galicia. ¿Y qué hacía en Asturias? Pues como llovía en Galicia, en Asturias no van a ser menos. Pues en las mismas seguimos. Alerta amarilla por lluvias muy fuertes en Galicia y en Asturias, sobre todo en la costa. También va a llover bastante en los Pirineos, especialmente en el central, en el de Huesca. Lo cual quiere decir que va a llover y que va a nevar. Como es lógico y natural, porque hay que ir a Candanchú, hay que ir a Formigal, y puestos a romperse un hueso, pues mucho mejor en el Pirineo aragonés. Que además luego de vuelta ya a la civilización, a Huesca o a Zaragoza, ves el románico del Valle de Tena, que eso es una cosa excepcional. Bien, pero en realidad hoy, como ayer y como anteayer, prácticamente va a llover en toda la península y algo en Baleares. No de una manera tan fuerte como en el norte, ni tampoco como en el Pirineo aragonés, pero en general va a llover mucho, salvo en el Mediterráneo, donde en algún sitio lloverá, pero en general pues habrá más nubes que agua. Ya digo que no se salvan ni los archipiélagos, más en Baleares que en Canarias, claro. Las temperaturas empiezan a bajar después de haber subido dentro de lo que cabe. En Madrid tenemos ahora 12 grados, camino de 14, o sea que así nos vamos a quedar. La máxima, de nuevo en Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas con 25 grados. Y la mínima en León, vamos a admitir León como animal de compañía, termoeléctrico, 2 grados. Pues como ayer, Teruel, estamos... No es una mínima, pero es que lloviendo tampoco se puede hacer mucho más. Bueno, hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Maite Loureiro y Esmeralda Ruiz con las noticias del Santander. Hay dos noticias fundamentales, la que se refiere a lo mortal y la que se refiere a lo gravísimo. Lo mortal, que es la destrucción de España, la destrucción del sistema democrático español, del sistema constitucional, la secesión, no de Cataluña, la ruptura del régimen constitucional. He dicho muchas veces que sin Cataluña España sobreviviría muy bien, bastante bien incluso, mejorando bastante, siempre que no se extienda la peste a otros sitios porque nos hayamos cargado el régimen constitucional. Y siempre que el régimen constitucional, en un ataque de cordura, recupere las competencias del Estado que jamás debió perder y acabe con este siniestro espectáculo de las 17 taifas, a ver cuál es Estado más pronto. Porque eso es lo que se ha cargado el Estado, ha arruinado la nación, las finanzas y es garantía segura de ruina y destrucción. Pero lo fundamental es que ante Cataluña el Estado español exista, es decir, actúe. Hombre, si hay un golpe de Estado, lo que no puedes hacer es hacer como que no hay un golpe de Estado.
Bueno, pues eso es la tesis de Mariano Rajoy. Yo he llegado a la conclusión, lo contaba esta mañana a las 6 de la mañana, de que ya Mariano, esquizomariano, pues tiene dos gobiernos. El gobierno de dar la cara, bueno, este no da la cara en su vida, en fin, el gobierno de cara a la galería, que es el que dice que van a utilizar los recursos del Estado de Derecho contra los que han perpetrado una burla, que él nunca va a ceder, la soberanía nacional es sagrada, patatín, patatán, patatán, patatum. Y luego el de verdad. El de verdad que es, no se hace nada contra los separatistas, Soraya, Arriola, Cebrián y Godó, que ese es el cuarteto que realmente gobierna la política con respecto a Cataluña, de este infame gobierno, de este gobierno traidor, porque es un gobierno traidor a España, pues están tratando de que la independencia la proclame Artur Mas en vez de Junqueras. ¿Por qué? Pues porque dicen que es moderado. Yo, en fin, ¿qué quieren que les diga? Como español, si Cataluña ha de ser independiente, prefiero que le vaya lo peor posible y, por lo tanto, que tenga el gobierno más asqueroso posible. Y si tiene un gobierno de desarrapados y de cretinos, mucho mejor que de gente brillante. Hombre, más que nada para sacudirnos su colonialismo económico. Es decir, mucho mejor para España que tengan un gobierno débil que en un gobierno fuerte. Porque es que si no van a seguir mandando en Madrid. Aparte, no nos libraremos nunca de los cómicos y de los titiriteros y de los presentadores de televisión catalanes. Hombre, que una temporada sin ellos, 15 o 20 años sin que manden los catalanes en la televisión española, pues a lo mejor resulta que nos sentaba bien. Tanta mamarrachada y tanto club de la comedia, pues quitarnos a los tíos de la camisa negra, es que probablemente nos probaría, ¿eh? Vamos, mal no nos podía hacer. Porque más mal que nos han hecho es difícil. Empezó con las crónicas marranas y ha continuado hasta la fecha, o sea... Pero en fin, lo fundamental es que esto son interpretaciones que yo creo que obedecen a la realidad. Es decir, Mariano dice una cosa y hace la contraria. Mariano ha desarrollado dos gobiernos. El de Soraya, que es el de verdad, y el suyo, que es el de la nada. Y además hay ministros que no se enteran de cuál es la política de verdad. Y el partido, por supuesto, como ya dijimos, y no hacía falta ser muy visionario, Mariano piensa sobrevivir al PP. Y para sobrevivir al PP tiene que matarlo, que es en lo que está. Y el sistema de partidos español es tan nefasto, es tan demoníaco, que un malvado puede sobrevivir a su partido mientras lo hunde. Rubalcaba hundió al PSOE para 10 años porque no había manera de echarlo, porque el sistema piramidal de los partidos, el tío que hace las listas, que es el jefe, tiene todo el poder y el partido ninguno. Pero ninguno es ninguno. Y Mariano, que ya sobrevivió una vez a la segunda derrota ante Zapatero, cambiando de chaqueta vilmente y traicionando a su partido, liquidando a María San Gil, al PP Vasco, etc. Bueno, pues ahora sobrevivirá él, a lo mejor, y si no, su política, es decir, Soraya, sobrevivirá cargándose al PP. Y la mayor parte de los ministros no saben, y por supuesto el PP, que sigue siendo el mejor equipo político que tiene España en los municipios y en las autonomías, no tiene ninguna capacidad de acción. El PP de Cataluña, lo hemos visto, se entera de lo que hace el gobierno 3 días después de haber sido engañado por el propio gobierno. La clave de lo que está pasando en España, de esos dos gobiernos, del gobierno de verdad, que es el de la sumisión a los intereses del puente aéreo, a esa plutocracia catalano-madrileña que acaudillan Cebrián y el conde de Godó. Por cierto, que a este paso y con Urdangarín de por medio, me da que la corona o empieza a actuar pronto o van a empezar a pasar lista. Pero es igual, como si hunde todo, vas a discutir una cosa más o menos. Pero ese gobierno de verdad, el gobierno del puente aéreo, que llamaron del IBEX 35, ni es de 35 ni es del IBEX. Pero lo de Cebrián y el país.cat y soraya.com y mariano.ag, pues eso sí. Eso funciona. Y eso va a
que la independencia de Cataluña mantenga los privilegios que tienen las empresas catalanas en España y los negocios. Es decir, que Cebrián mantenga su ruina cobrando en Barcelona y en Madrid, que Godó siga teniendo más tertulianos, siendo el jefe del separatismo del sector privado en Cataluña, tenga más tertulianos en Madrid que cualquier otro medio de comunicación. Porque eso es el puente aéreo. Ese es el gobierno de verdad. Ese es el gobierno de la traición, de la entrega. Bueno, la prueba, la Fiscalía no va a intervenir. Y si interviene, a lo mejor, lo mismo un fiscal de Barcelona por su cuenta una noche que haya bebido, pues le pone un pleito a un conserje que a lo mejor hizo algo que, no sé, dijo, cago en la, porque era aragonés, y va y le pone una multa por hablar español. Vete tú a saber. Pero contra el golpe de Estado de la Generalidad, nada de nada. ¿Por qué? Porque están entendiéndose con más, porque mandaron a Arriola para pactar el referéndum, porque el referéndum no es solo una etapa en la independencia de Cataluña, que no proclama Cataluña, que proclama Madrid, que proclaman estos viles y miserables, cobardes y embusteros que tenemos mandando en España, no todos en el gobierno. Vamos con la verdad de la verité de lo que está pasando. Estamos a viernes, el golpe lo dieron el domingo. Han anunciado, han prometido, han jurado, han dado fechas, han dicho los delitos por los que se iba a querellar Torres Dulce. Torres Dulce, vamos, llanuras cenagosas tirando a pantanos y de dulce nada, más agrio que qué sé yo. Vamos con esta apoteosis de la cobardía y de la doblez, que es la actuación en materia judicial del gobierno. Y luego vamos con lo de la PSOE. Bueno, la PSOE hay que llamarle ya... desde que Pedro Sánchez se hace llamar... o sea, se ha puesto... Es un estornudo. Yo ya suponía que iba a ser breve, pero el tiempo de un estornudo de señorita... Dice, ¿y usted cómo se llama? Yo, Agapito López Gómez. Ah, Agapito, ¿qué tal? ¿Y usted? Yo... ¿Está constipado usted? Yo le llamo puturrú de foie, más que nada para... Qué cosa tan siniestra y tan grotesca. Bueno, pues a los dos jefes del puturrú, o como ustedes quieran llamarle, pues en teoría los va a cornear el Supremo. Vamos, los debería mandar a la cárcel por ser los jefes de los SERE. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que el Supremo que han nombrado ellos los va a cornear? No, que les broma. No, ya están troceando el sumario. Aún no han llegado al Supremo y ya están troceando el sumario. Y al final, pues será como lo de Artur Mas, o poco menos, o como lo de Urdanga y Marni. Que vaya Urdanga, pero Marni que siga. Vamos con ello. Por ver los partidos de tu equipo en tu nueva Supertele, por tus ilusiones y proyectos, Santander lanza el nuevo plan de crédito familiar para financiar todo eso que quieres. Porque en el Santander no queremos ser un banco más, queremos ser tu banco. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander, un banco para tus ideas. La Fiscalía de Cataluña sigue sin actuar contra Artur Mas. A día de hoy, 6 de sus 9 miembros se opondrían a denunciarle. Consideran que no existen indicios de delito porque para ellos la consulta ilegal ha sido una decisión política sin efectos penales. El Supremo ha rechazado, por cierto, la querella por desobediencia de UPyD contra Artur Mas y otros diputados por ser competencia, dice, del Tribunal Superior de Justicia catalán. Entre tanto, según el diario El Mundo, la policía investiga el supuesto censo utilizado el 9N. Quiere averiguar si los fondos con los que sufragaron la consulta procedían de la Generalidad. Desde el PP aseguran que su deseo es que la Fiscalía actúe ya, mientras Eduardo Torres Dulce niega presiones. Me parece que es una pregunta ofensiva para el Gobierno y para mí. El hecho de recibir presiones es literalmente ilegal e inconstitucional. El fiscal general del Estado es perfectamente autónomo, ni ha recibido presiones, ni yo toleraría haber recibido presiones. Momento en el que se... No empujes, hombre, o sea... No, presiones no. Simplemente la semana pasada te desautorizaron, te dejaron como cagancho en Almagro, hiciste el ridículo más lamentable y ni siquiera te atreves a confesar que te han dado una bofetada y llevas toda la mano de Mariano
cruzándote la cara. Que te pegue Mariano, que es más alto, pues todavía. Pero luego que te pegue y te arañe Soraya, tras subirse a un escabel, eso ya tiene más delito, ¿eh? Claro, que a lo mejor te pega Cebrián en su nombre, ¿no? ¿Y por qué no dimites, Eduardo? ¿Por qué no eres un cowboy general del Estado y te comportas dignamente en el final de tu vida política? ¿Qué quieres? Llegar al Supremo a toda costa. Pero no te das cuenta, o al Constitucional, no sé a qué aspiras, ¿no te das cuenta que después de lo de Cataluña ya ni Supremo ni Constitucional, que ya no queda nada? Dice, eso es una ofensa para el gobierno. Eso es un... Ay, ¿por qué echaron a Gallardón? Perdona. Pues tú estabas encantado cuando echaron a Gallardón. O sea, ¿por qué lo echaron? No había presiones tampoco. ¿Qué va a resultar ahora? ¿Que el que te nombra no te presiona? ¿Que el que te puede cesar no puede violentar tu acrisolada independencia? Pero ¿cómo vas a presumir de independencia si estás protegiendo a Marny de Borbón? Pero, Eduardo... Bueno, sigamos con lo de Cataluña. Lo de que quieren a toda costa mantener a Mas en el poder para que no llegue la Esquerra, porque eso al parecer le molesta a la vanguardia. Y para ellos Cataluña es la vanguardia. Porque todos estos catetos que en la vida han vivido en Cataluña ni conocen cómo es aquello, y aquello ahora es Berlín años 30. Pero toda la vida ha sido pues como Zaragoza, pero con otro acento. Bueno, quizá en Zaragoza en invierno hace más frío, pero la gente es más de fiar, las cosas como son. Humor negro, eso es cierto, pero en general en Aragón te puedes fiar un poco más y son un poco menos peseteros, pero por lo demás, pues parecidos a los de Madrid, a los de Valencia y a los de Santiago de Compostela. Eso de que los catalanes son distintos, bueno, pues sí, y yo soy distinto a Maite Loureiro, por desgracia para mí, pero las cosas que todo el mundo es distinto de todo el mundo. Ahora, de que son superiores lo dicen ellos. Es que somos tan idiotas de tratarlos como tales. Y el PSC, o sea, el PSOE, el de o Puturú, pues está a ver si entran en el gobierno de Mas. En lugar de meterlo en la cárcel, quieren mantenerlo en el gobierno unos meses. Pero hablamos de unos meses, de 4 o 6 meses, no más. Ese es el horizonte político de los dos grandes partidos. Y Z está a punto de hacer un desnudo por Barcelona, de correr así para ofrécese, o de ponerse un cartelito como los mendigos, con una cosa que ponga la farola. El último mendigo que vi en Madrid llevaba la farola en facsímil. Llevaba la farola hace muchos años, que no se edita, se prohibió porque pertenecía a una organización o quebrada o delictiva, yo qué sé. Pero los primitivos mendigos rumanos llevaban la farola. Y entonces, pues, la farola era un signo distintivo. Tú veías un tío con la farola y dices, anda, un mendigo. Bien. O sea, que te podías acercar y no te pasa como al obispo Uriarte, que le pidieron limosna, como es vasco y por tanto obispo vasco significa malo. O sea, obispo y vasco, malo. Pues obispo o es vasco. Las dos cosas juntas, malo. Setién, Uriarte, malo. Bueno, no quiso darle limosna porque es un artero como Setién. Y entonces dice, pues déjeme besarle la mano, dice la mendiga. Y le da a besar la mano muy pomposo. Y cuando retira la mano le había limpiado el anillo. Bueno, pues eso. Le falta a IZ ir con la farola, la llum, le puede poner la llum, y desnudito y corito, con unos pañales ahí en la puerta de San Jaime, ofrécese. Consejero para todo, ofrécese. No saben qué hacer. Todo para estar 6 meses en el poder. ¿Qué digo? 6, 4, 5. Este es el horizonte. Los grupos separatistas han aprobado una moción en el Parlamento catalán en la que dicen asumir las consecuencias jurídicas del 9 de noviembre. Artur Mas anunciará el próximo 24 de noviembre en un acto ante 2.000 simpatizantes si finalmente convoca elecciones. Su estrategia pasa ahora por negociar con el PSC después de haber recibido el rechazo de Esquerra, que se niega a una lista única encabezada por Mas y que tampoco apoyará los presupuestos. El ministro de Exteriores volvió ayer a referirse a Cataluña. Dijo que no se oponen a una reforma de la Constitución siempre que no traspase las líneas rojas, y advirtió también sobre consecuencias de la secesión. Bueno, vamos con lo del Supremo, que es suprema superchería.
con lo de Chávez y Griñán, los superiores del maniquí del estornudo, del compañero. Va a acabar alterándome a mí también la parte, digamos, bucofaringea, porque al tener que pronunciar durante mucho tiempo, pues se voy a acabar moqueando como un iseta cualquiera. Vamos a contárselo. El Tribunal Supremo investiga a Chávez y Griñán por prevaricación y malversación de fondos públicos en el caso de los ERE. La jueza Laya cifra el desvío en 855 millones de euros. Ambos son aforados, al igual que los otros 3 exconsejeros encausados, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y María del Mar Moreno. En un comunicado dicen que se personarán de inmediato en el caso para declarar voluntariamente, ya que esto les permite aclarar todo lo relacionado con las ayudas. Una vez comparezcan ante el juez, pasarán a estar imputados, ya que no pueden ir en calidad de testigos y deben hacerlo con un abogado. En su auto, el Supremo señala que solo le corresponde verificar si existen hechos que, según una valoración muy provisional, dice textualmente, pudieran ser delictivos. Susana Díaz, poco antes de que se hiciera pública la noticia, pedía al Partido Popular en el Parlamento andaluz que limpiara su casa como estaba haciendo ella. Posteriormente, decía ante los medios que cree en la honestidad de Chávez y Griñán, y Pedro Sánchez pone la mano en el fuego por la presunción de inocencia. Si de verdad quiere combatir la corrupción, limpien su casa como yo estoy limpiando la mía. Creo en la honestidad y en la honradez del presidente Chávez, del expresidente Chávez y del expresidente Griñán. Si cuando comparezcan algún juez entiende que hay indicios de delito y por lo tanto imputa un delito, a mí no me temblará el pulso. Yo lo que pongo la mano en el fuego es por la presunción de inocencia de todas las personas que puedan estar implicadas en investigaciones judiciales. Y lo que sí que le puedo decir es que el Partido Socialista, si está del lado de alguien, es del correcto y el buen uso de los dineros públicos, que son de todos. Bueno, acaba de poner la mano por Granados. Ya era hora de que alguien se acordara de este pobre hombre. Por fin. Bueno, has estado muy bien, hombre. Es el primero que da la cara por los corruptos del PP, que diría el excorrupto Pepiño. En fin, también es que Torres Dulce estuvo ayer magnífico, que diría Europepiño. También aclaró qué es eso de imputado. Vengo diciendo, bueno, como en todas las cosas, clamando en el desierto. Aquí, o sea, en los países civilizados, o eres acusado o eres testigo. Pero ¿qué es eso de imputado? Bueno, creían que eso era confuso, ¿no? Bueno, esperen a que se lo explique Torres Dulce. La imputación solo se produce cuando el tribunal decide otorgarles ese estatuto de imputación. Así que en ese momento la posición técnica es exclusivamente de investigación. Ahora hay otra cosa que es investigado. Acaba de poner... bueno, fíjense que Susana, la jefa de... dice que está limpiando su casa. Es decir, que la escoba de Susanita no tiene un ratón, tiene un escobón, que es el Supremo. Dice que limpie su casa como yo limpio la mía. Limpio mi casita, la larita, con mi supremito, con mi supremita. O sea, esta es Susanita. Fíjense el respeto. Y dice el Supremo, muerto de miedo porque les deben el cargo, muy provisionalmente. O sea, ¿se imaginan ustedes a un tribunal de un país civilizado diciendo, muy provisionalmente les llamamos a declarar? Bueno, en realidad no les llamamos a declarar. Que si les apetece decir algo, pero vamos, si quieren, si no, perdona, que preguntar, o sea, no es por, no offense, Mamarrachos. Y ahora sale o sea, ya tenemos, en España puede ser testigo, investigado, imputado y acusado, para luego ser absuelto o muerto. Gracias, Cowboy. Estás inmenso en esta película. Vamos a la DGT. Laura Villalba, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar, si te parece, en Madrid, donde hasta ahora vemos retenciones en la avenida del Manzanares, a la altura del Paseo de Santa María de la Cabeza. Retenciones también en la M30 a la altura de Avenida de América. De momento nada más, Federico, porque el tráfico es fluido en el resto de la ciudad, pero vamos hasta la DGT para saber cómo se circula por el resto de las carreteras del país. Fernando Pérez, buenos días. Buenos días. Van a encontrarse con...
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos en este espectáculo de luz y sonido de los últimos días de Pompeya y Herculano, antes España. Bueno, vamos con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro a contarles algunas de las cosas más tremendas, más trágicas, más sórdidas y más conmovedoras. Vamos primero por lo sórdido. Seguramente no hay un caso de corrupción más asqueroso que el caso Faisán. La policía avisándole a la ETA de que viene la policía a detenerlo y la ETA huyendo, el aparato de trinque de la banda. Bueno, ese es el caso Faisán. Con Rubalcaba el aparato y los jefes de la policía del País Vasco yendo a los etarras. Oye, que es que viene con el entonces juez Marlaska, ahora no sé lo que será, con la policía de verdad, la nacional. O sea, vosotros, no, nosotros no, la policía nacional. O sea, llega la poli de Rubalcaba, les avisa y se dan el piro, se van. Naturalmente, como la poli de Rubalcaba manda, porque Fernández Díaz es... Ustedes han visto que Rubalcaba ya no aparece, es Fernández Díaz. Es que ha tomado ese aspecto, P. ahora se llama Fernández Díaz. Imita a Fraga, así. Pero es Rubalcaba. Bueno, y los del Faisán, pues andan que si los indultan, que si no los indultan, pues son cosas que solo entienden los jueces, los fiscales y gente así, gente muy rara. La Audiencia Nacional se opone a la concesión del indulto a Enrique Pàmies y José María Ballesteros, condenados por el chivatazo a ETA en el bar Faisán, al no encontrar, dicen, motivos de equidad ni utilidad social. Los dos policías fueron condenados a 1 año y medio de prisión y a 4 de inhabilitación por revelación de secretos. Pàmies y Ballesteros han presentado también un recurso de amparo ante el Constitucional. El alto tribunal podría admitirlo en base a las grabaciones que se emplearon como prueba en el juicio y que posteriormente se declararon ilegales. Será el Ministerio de Justicia quien decida finalmente sobre la medida de gracia. Por poco no puede hacerlo Gallardón. Gallardón, que se ha declarado indigente, ayer ya en un acto de... A mí me da una pena, es que cuando lo veo ya vendiendo la farola a la puerta de alguna iglesia, aterido de frío, apenas cubierto con unos harapos, digo, pero vamos a ver, pero Fefe, es que no tienes piedad. No vas a darle a tu pupilo, no sé, que lleve las relaciones públicas de, no sé, algo. Ceñito, deme algo, dirá Gallardón. Es fantástico. Es que resulta que es más pobre que Chávez, que no tenía nada. Después de 30 y tantos años de vicepresidente, ministro, presidente de la Junta de Andalucía, dice que tenía menos de 60.000 euros. Y ni aun eso tenía. En realidad no tenía nada. Aquí. Creo que Pujol tampoco tiene nada aquí. Bueno, pero Gallardón ayer prácticamente, bueno, es que hizo llorar. Ayer los vedeles del Congreso estuvieron a punto de hacer una colecta para que pudiera tomar el metro y volver a casa. ¡Ay, qué pena! Según la declaración de bienes que Alberto Ruiz Gallardón ha presentado en el Congreso tras su renuncia al escaño, su cuenta corriente está en números rojos. El exministro de Justicia declara tener un saldo negativo de más de 1.200 euros y que en este último ejercicio Hacienda le ha devuelto 2.300. Una cifra que contrasta con los casi 35.000 euros que pagaba de IRPF cuando era alcalde de Madrid y con los 68.000 euros que cobraba como ministro. Si el dinero que le dio a Urdangarín se lo hubiera quedado, ya que era robado, pues fíjate, ahora no tendría... O sea que Hacienda le da dinero a Gallardón. Es su principal fuente de ingresos. Es que me troncho. O sea, no ha habido nadie más enredado en todos los tinglados de la plutocracia que Gallardón. Gallardón dejó. Botella, pues no será una gran oradora, ¿verdad? Pero está dejando la deuda en la mitad. 8.000 millones de euros de deuda. Me van a decir que nadie de los agraciados con la construcción de Ambiciones, con el entierro, no sé por qué, de la M30 y otras obras faraónicas, no es para darle, no sé, un quelque chose, un pourboire, a time. Es que lo veo como en la revista célebre, Brother, can you spare a dime? ¿Puedes darme un centavo? Todos los madrileños dándole un céntimo a Gallardón, pues hombre, por lo menos
podría comer caliente, una sopa, solo un plato, pero podía vender el perro. Yo es que me troncho. Tiene números rojos, claro, siempre cambiando de bando, es lo suyo. Bueno, vamos, a lo mejor por eso va Ignacio González y baja el IRPF para que Gallardón llegue al final del primer plato, no a fin de mes, pero al menos al final del primer plato, una sopita con ave creme. El gobierno madrileño bajará el IRPF a los mileuristas y a las familias con hijos a partir de 2015. El Ejecutivo de Ignacio González ha aprobado una nueva reforma fiscal dirigida a las rentas inferiores a 12.450 euros, lo que supondrá un ahorro de 253 millones para los madrileños. El anuncio provocaba un rifirrafe entre Ignacio González y Tomás Gómez en la Asamblea de Madrid. El líder del PSM dice que la rebaja tiene trampa y que acabará beneficiando a los más ricos. Es un presupuesto pensando en las personas y por eso, señoría, consolidamos la rebaja fiscal, pero sobre todo consolidamos los servicios públicos esenciales, que son el 90% de este presupuesto, señoría. Tiene trampa, señor González. La trampa usted es que mantiene los privilegios fiscales para los más ricos de esta comunidad, para el 3%. Que esa presunta rebaja fiscal se va a volver en contra de los trabajadores y de las capas medias en forma de recorte de servicios esenciales que son necesarios para poder vivir. Pero no te han dicho que mantienen los servicios esenciales. Hombre, entre los servicios no está el tranvía de Parla, ¿verdad? Pero ¿cómo se atreverán a hablar estos de favorecer a los ricos? Si su ministro de Hacienda, Solchaga, es el que proclamó en el Parlamento: España es el país en el que uno puede hacerse más rico más rápidamente. Faltó decir, si eres amigo mío, porque si no te vas a enterar, merluzo. ¿Quiere usted números rojos? Pero números rojos suizos, PSOE, y en su defecto Parla. En Parla acaban de echar al sustituto de Tomás Gómez, digo, al heredero, al Robin. O sea, Batman sigue volando a modo de murciélago maltrecho por la Asamblea de Madrid. Robin está en la trena y ha nombrado pues a una Robina, una murciélaguita, lo que quieran ustedes más cariñoso. Bueno, acaban de nombrarla y ya la han hecho cartaginesa. Según el diario ABC, Felipe López, padre de la que hoy será nombrada nueva alcaldesa de Parla, María José López Bandera, es uno de los beneficiados por Cofeli, una empresa implicada en la operación Púnica. Cofeli le contrató después de recibir del Ayuntamiento de Parla la concesión del mantenimiento energético de todo el municipio por 66 millones de euros. Es el principal contrato investigado en la trama corrupta, un contrato que estuvo vigente 15 años y que reportó un 2% en comisiones a los miembros de la trama. La alcaldesa es miembro de la Ejecutiva Regional de Tomás Gómez. Tomás, y no digo más. O sea, pero es que no tienes a nadie que no sea cartaginés, no tienes un solo romano en el Partido Socialista de Parla o en la partida socialista de los presupuestos del municipio de Parla. Bueno, luego les contaremos a las 8 el último. Es que aquí cada cual lleva su cruz. En Valencia llevan 3 o 4 cruces. O sea, en Valencia ahora Fabra quiere reinventar la televisión que cerró. O sea, bueno, claro, si van a oponerse al separatismo catalán y ahora lo favorecen, si van a perseguirlo y ahora disimulan, pues cierran la televisión autonómica en Valencia y ahora quieren abrirla. Ante todo, coherencia. Bueno, pero eso se lo contamos a las 8, porque hay que oír al presidente, pronto ya expresidente, porque claro, con esta política se pierden las elecciones, como dicen en el fútbol, sí o sí. Tienen que oír ustedes a Alberto Fabra hablar de cómo se consolidan los presupuestos. O sea, creando otra televisión ruinosa. Tócate aquello. Vamos a la prensa económica, como siempre, con La Caixa. Tu boda, 1 año de planificación y 12 horas de celebración. El Festival de los Niños, 9 meses de ensayos y 3 minutos de actuación. ¿Y a tu jubilación? ¿Cuánto le has dedicado? Te presentamos Caixa Futuro para que empieces a prepararla desde hoy mismo. Infórmate en nuestras oficinas o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Bueno, la estrella, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Muy buenos días, La Federico. estrella de la prensa económica es Montoro. Yo no sé qué tiene Montoro, que es que a todos gusta. O sea, que hay que ver cómo gusta a los que están en la pomada
cada día, bueno, la pomada de un tubo que ya van apretando y ya no sale pomada. Sí, pero oye, algo saldrá. Y ahí están todos limpiándole las botas al déspota de Hacienda. Le tienen hecha la rosca al tubo y dale, sí. Bueno, en expansión, gran celebración, una portada de lo más optimista. El Tesoro se financia al menor coste de su historia. Ayer colocó 1.300 millones, el bono español a 10 años está muy bajo, está en el 2,0%, 0,1%, 0,7%, el tipo medio... Nuestra deuda ya ha alcanzado el PIB, claro, más pequeño detalle, que cada una expansión, ¿para qué van a contar eso en expansión? ¿Qué quieres? ¿Estropearle el fin de semana a la gente que acaben como Gallardón pidiendo limosna? Creo que le van a hacer un rinconcito de los leones y va a aparecer semidesnudo Gallardón, como Quasimodo, se descolgará ahí de las cortes y pedirá limosna a los transeúntes debajo de un león. El león de la izquierda, naturalmente. El león priso. A ver si va a subir con eso la prima de riesgo. En cualquier caso... Con Gallardón no te quepa duda. En cualquier caso es como dices, o sea, la deuda pública sigue aumentando, debemos casi prácticamente todo lo que producimos. Esto es como si una casa entra X y se debe X. Exactamente. Sí, es eso. Dice, ¿y entonces de qué vivimos? ¿De la deuda? Claro. De la ruina, nos arruinamos. Si en el gobierno dicen, oye, pero es que nos siguen dejando pedir más dinero, claro, hasta dinero barato. Hasta que se encarezca. Claro. Bueno, pues en expansión celebran esto. En 5 días hablan de este titular que habíais comentado hace solo unos minutos. ¿Cómo son? No lo pueden reprimir. Es buenísimo el titular de hoy. Sí. Madrid, el IRPF más chulo. Así titula 5 días. Pero o sea, que no hay nadie más chulo que el Cebrián. El Cebrián sí que es chuleta. Oye, yo, hablando de chulos, me recuerda que Arniche, rata primero, rata segundo, rata tercero, porque está la prensa económica arnichesca. Sí, el IRPF más chulo. Bueno, y para... Pichi. y para chulo, para terminar, bueno, chulo pero en el buen sentido, Fernández Pujals, que se ha dado una tournée por todos los periódicos económicos concediendo entrevistas y hablando de Podemos. 2 titulares en expansión. Cuando habla Pablo Iglesias... y Astel, hay que aclarar. Sí, es verdad. Fue el que logró sacar Telepizza a bolsa, ahora es el que está lanzando Yastel, que está consiguiendo unas cifras extraordinarias, y dice, cuando habla Pablo Iglesias, escucho a Fidel Castro, es el entrecomillado que le seleccionan en expansión, y en El Economista, si Podemos gana las elecciones, no se invertirá ni un centavo en España. Pues sí, señor. Ni centavos ni céntimos. Exacto. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta David Vinuesa sobre el fútbol. Porque una de las ventajas de estas jornadas de 4 días que dura la Liga Española, cuando hay Liga, es que el fútbol y tal. Pero llega la roja, que me niego a llamar selección, porque va lo peor. Lo peor del Barça. Me niego a llamar nacional, alguien que no es nacional, donde estaba el Xavi y esa gentuza, y española, pero ¿qué tiene de español del Bosch? Del Bosch es extranjero. El bigote y ni eso. No, oye, pero si es el entrenador del Barça. Lo que pasa es que no sé por qué no lo declaran. Bueno, a ver qué nos dice Vinuesa, que acabo de leer que se guarda sus cartas ante Bielorrusia. O sea, en Bielorrusia ahí... Están temblando. ¿A qué casillas nos pondrá? Tu boda, 1 año de planificación y 12 horas de celebración. El Festival de los Niños, 9 meses de ensayos y 3 minutos de actuación. ¿Y a tu jubilación? ¿Cuánto le has dedicado? Te presentamos Caixa Futuro para que empieces a prepararla desde hoy mismo. Infórmate en nuestras oficinas o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. David. Hola Federico, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, cuéntanos las últimas novedades del grupo de amigos del Bosch. Bueno, hablabas del 11 de la selección española, hay todavía dudas. 11. Sí, el 11 de la selección española, hay dudas todavía porque parece que Piqué puede ser titular el próximo día debe Bielorrusia. ¿Cómo que puede? Debe ser titular. Por su gran estado de forma. Por todo, porque es de los nuestros, tiene una gran confianza, tiene afecto. Dice que es que le tiene afecto. Oye, y si del Bosch, al Marqués del Bosch, le tiene afecto, pues que jugui o no, pero Piqué, es que yo no sé cómo alguien puede dudar de Piqué, sinceramente, es que
Es que ya no se respeta nada, res. Sigue. Y en ataque es donde vemos más dudas, porque tiene la idea de poner a Alcácer arriba en la punta de ataque y no sabe si acompañar con Callejón, con Morata. ¿Y no tenemos a Munir? Munir ya no pues está en la sub-21. Pues entonces Pedro, ¿pero qué es eso de Morata? ¿Y Llorente? No, Llorente no le tiene afecto. Está de vacaciones ahora, aprovechando los días que tiene de parón, habitamente cuando juega las selecciones, no porque quiera, sino porque le obligan, porque parece que los goles que marca lleva la Morata, Juventus no que es cuentan. el suplente de Llorente. Sí. No, bien, claro, porque le tiene afecto a Morata, pero digan lo que digan, es más guapo Llorente. Bueno, en Italia le llamaban Il Bello, y en Italia de eso entienden, se pasan la vida acicalándose. Sí, viendo los anuncios que hacían con la selección italiana, hombre, la verdad son es muy que guapos, la imagen les importa mucho. Se cuidan, bueno, tremendamente. Bueno, a ver, Esmeralda, ¿quién es más bello? ¿Llorente o Morata? Llorente, sin duda. ¿Ves? Te lo decía, por su titular, y alineamos al suplente. Eso parece, bueno, es una opción dentro de esas tres que te he dicho, de Callejón, Morata y Pedro. Callejón también probó hace unos días con él en la punta de ataque junto al Alcácer. Veremos si coloca al delantero del Nápoles, ¿Y tú ex qué del Real crees? Madrid. A ver, de verdad, ¿tú qué crees? Yo, viendo el rendimiento que tiene Pedro en la selección, que es mejor que en el Barcelona, y teniendo en cuenta esa tendencia que tiene Del Bosque a ayudar a Piqué, Pedro, etcétera, yo pienso que no es descabellado un ataque Alcácer-Pedro, porque el otro día dijo además que le va a empezar a gustar más jugar por el exterior, por las bandas, no solo por el juego interior. No digas más. Pedro. Así que veremos. Antes Pedrito. Sí. Empezó siendo Pedrito, y cuando iba para Peret se quedó en Pedro. Bueno. Y la selección, hablando de alguien también que le gusta mucho su imagen, Sergio Ramos, por supuesto, otro también que demuestra una imagen... Sergio, que es la coartada del Barça. Sí, ha querido no rectificar, matizar quizás sus declaraciones del otro día en Radio Marca hablando del compromiso de Cesc y de Diego Costa. Ha dicho que él no dice que él no dijo que tuvieran falta de compromiso. Sino que no tenían compromiso, ¿no? O sea que... Y quiso matizar ayer en Televisión Española, pero ahí está el debate. Ay, qué risa, tía Felisa. Bueno, vamos a ver en Movistar TV Esmeralda qué tenemos hoy. Llevamos ya días sin hablar de fútbol, así que hoy vamos a hablar de fútbol y por partida doble. En la cuarta jornada de clasificación para la Eurocopa 2016, en el canal Movistar Fútbol, 2 partidos hoy a las 6, el Georgia-Polonia, y a las 9 menos cuarto el Portugal-Armenia. Y si queremos tener entretenidos... Portugal, y juega media Liga Española, y no la peor, ¿eh? No, Cristiano está a poquito de batir un récord también con Portugal, o sea que... Sí, es que hablar récord y Cristiano vendrá pronto en el diccionario de sinónimos, sí. Bueno, pues si queremos disfrutar de ese partido y queremos ¿A qué hora es el de Portugal? A las 9 menos cuarto. 9 menos cuarto, Portugal-Armenia. Si queremos tener entretenidos a los más pequeños para que nos dejen disfrutar de ese partido, también a las 9 menos cuarto, a esa misma hora, en el canal Nickelodeon, en el 84, estreno especial de nuevos capítulos de Sanjay and Craig, que es una serie de animación americana que une a un chico de 12 años con una serpiente que habla y que se disfraza. Muy será de Hacienda. Seguro. Sí. Y en cine, en estrenos, como siempre, ojos solo para los abonados, la película Tammy, que es una comedia americana con Susan Sarandon entre el reparto de actores. Doncs, molt bé. Que sembla que parlem català una miqueta, perquè tu... Com tu vols. Sí, doncs... Aquí podem parlar català, perquè jo no vull porque no. O sea, en fin, vámonos a las noticias de cercanía, pero sin pasar de Huesca, ¿eh? Luego ya volveremos a la crisis nacional y entonces nos vamos a ir a Gerona tranquilamente, como le llama a algunos que parecen funcionarios de prisiones, Chirona. Luego ya llegaremos a Chirona, pero eso a partir de las 8.